Dios me ha venido hablando acerca de esto es que es importante que nosotros tengamos muy presente en el mes en el que estamos actualmente. Y como todos conocen, estamos en el mes de ¿qué? Octubre, ¿cierto? ¿El mes de qué? De Halloween. El mundo celebra el Halloween. Entonces el Señor nos ha dado a nosotros, los creyentes, los cristianos, un arma, una herramienta en contraposición a este mes. Y es que nosotros lo hemos declarado como el mes de la Biblia. Amén. Y hoy vamos a hablar acerca de la palabra de Dios como arma. ¿Cuántos trajeron su arma? Amén. Gloria a Dios por ustedes. La palabra de Dios como arma. Y es que cada año, cuando llega octubre, aparecen dos celebraciones. Una es el Halloween y la otra es que la iglesia, como nosotros exaltamos la luz de Cristo, exaltamos la palabra del Señor, ya que el mundo comienza a celebrar las tinieblas, la oscuridad, todo esto. Amén. Entonces, pero antes quiero recordarles un poco acerca del origen del Halloween. Y es que el Halloween no es algo que viene de ahora. El Halloween se celebró o se remonta a más de 200 años atrás, cuando los antiguos celtas hacían un festival llamado Samhain. Los celtas, ellos creían que el 31 de octubre los espíritus visitaban la tierra. Esas eran sus creencias. Y entonces estos hombres, estos celtas, hacían rituales y hacían ofrendas y hacían algunas cosas para protegerse de esos espíritus. Como entre ellas, ellos ofrecían sacrificio. ¿Hacen eso hoy en día? Es mi pregunta. Los satanistas, los espiritistas, los brujos, los gnósticos toman este día, el 31 de octubre, para hacer sacrificios. Y está documentado y lo podemos ver en noticias. Y hemos visto a través de los años noticias y rumores que se han visto que han cogido incluso niños para hacer algún tipo de ritual en estas fechas. Amén. Entonces eso no viene de ahora, pero ellos se protegían haciendo hogueras, haciendo ofrendas, sacrificios, y se disfrazaban con máscaras para disfrazarse y que los espíritus no los reconocieran. Amén. Entonces, con el tiempo, cuando el cristianismo llegó o entró a Europa como tal, dice que el catolicismo, cuando ya entró el cristianismo, lo quisieron cristianizar de alguna manera estas fechas, y establecieron entonces el Día de Todos los Santos, que es el 1 de noviembre. Amén. Hasta ahí todos me están entendiendo de dónde viene el Halloween y por qué es el Halloween, qué se celebran estas fiestas. El Día de los Santos, o llamado la víspera de ¿qué? De Todos los Santos, viene de las siglas All Hallows Events, que quiere decir víspera de Todos los Santos. De allí es donde proviene la palabra Halloween. Tenemos que aprender nosotros de dónde viene el Halloween, por qué lo celebran, qué ha pasado a través del Halloween, por qué hoy día sigue siendo relevante para poder entender a qué nos estamos enfrentando como creyentes, como cristianos. Amén. Pero la raíz pagana del Halloween llegó hasta estos días y ha transformado esa celebración a nivel mundial como algo ya cultural, algo que se ha normalizado, que han normalizado los ritos satánicos, que han normalizado a lo mejor la muerte, el miedo, el satanismo, lo sobrenatural, sin discernimiento, sin conocimiento de lo que están haciendo. Hay personas que se ponen a practicar la Ouija en estas fechas sin saber qué es lo que están haciendo, simplemente porque es moda, simplemente porque les llama la atención, porque les causa curiosidad, y porque es Halloween, y porque todo lo oscuro y todo lo macabro y todo lo satánico en esta fecha es más popular que otras fechas, simplemente para no estar fuera de la moda, fuera de la corriente, fuera de los demás, ¿cierto? Lo que comenzó como un festival pagano terminó siendo una plataforma cultural para exaltar
lo que Dios aborrece. Esta es una fiesta, esto es una celebración que no es aprobada por Dios. Dios aborrece esta celebración llamada Halloween, porque el trasfondo espiritual, lo que se mueve espiritualmente en estas fechas es algo muy tremendo y yo se lo voy a compartir el día de hoy. Realmente, mientras miles de personas, mientras muchísima gente sale a las calles a disfrazarse y decoran sus casas ¿con qué? Con calabazas, con calaveras, con muerte, con telaraña, con oscuridad, ¿cierto? Aparentemente por diversión, porque la gente lo hace como para estar allí, divertirse y entretenerse, ¿cierto? El mundo espiritual se está activando de una manera sobrenatural e impresionante, porque nosotros le estamos abriendo puertas, le estamos abriendo portales al enemigo para que entre en nuestra casa, para que entre en nuestra vida. Y se activan en esa noche, especialmente el 31 de octubre, para muchos practicantes del ocultismo, del satanismo, de la brujería, de la hechicería. El 31 de octubre es el día más importante de todo el año. Amén. Entonces, entre distintas partes del mundo se realizan rituales, pactos. En todo el mundo se hacen sacrificios. No solamente aquí en Colombia, no solamente en Sabana Grande, no solamente aquí, en todo el mundo se reúnen de todas partes para hacer estas actividades. No todo lo que parece un juego, no todo lo que parece inofensivo, no todo lo que parece que es inocente lo es. Porque nos quieren vender el Halloween como una fiesta inocente para los niños, para que disfruten, para que salgan a pedir dulces. Pero no lo es. El trasfondo es espiritualmente mucho más allá, mucho más poderoso. Efesios 5:11 compartía que dice el Señor a través del apóstol Pablo: y no participéis de las cosas, de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Tenemos que reprender estas actividades, reprender estas cosas. Amén. Por otra parte, nosotros celebramos el mes de la Biblia, en contraposición a esto que acabamos de comentar. El pueblo de Dios, en el mes de la Biblia, recordamos que la Biblia es luz, es esa lámpara, esa lumbrera que alumbra nuestro camino. Halloween es oscuridad, la Biblia, la palabra de Dios es luz, la que ilumina por dónde tenemos que andar, por dónde tenemos que caminar, cómo lo debemos hacer. Amén. Y celebramos la fe en Cristo Jesús. Mientras ellos se disfrazan, nosotros nos revestimos de la armadura de Cristo, nos revestimos de la presencia de Dios. Ellos honran la muerte y nosotros como creyentes predicamos vida eterna. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Este mes no es solamente conmemorativo, es profético. Este mes es un mes profético. El Espíritu Santo nos va a llevar a volver a su palabra. Él quiere que volvamos a leer la palabra de Dios, porque en un mundo confundido, lleno de oscuridad, lleno de maldad, lleno de todas estas cosas, necesitamos volver a la Escritura. Necesitamos volver a leer la palabra de Dios. Cuando tú te deleitabas leyendo la Escritura, te deleitabas leyendo y absorbiendo ese conocimiento de la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que Jesús crecía tanto en estatura como en conocimiento, en la presencia de Dios. Él se deleitaba leyendo la palabra del Señor. Amén. Y aquí ahora sí viene mi mensaje. Vamos a ir a Hebreo, por favor, acompáñenme. Hebreos 4:12. Voy a tocar 4 punticos muy rápido para que usted salga de aquí convencido de que la palabra de Dios es un arma poderosa. Amén. Hebreos 4:12. Aquí lo tenemos. Dice: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos,
y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. ¿Qué hace la palabra de Dios? Dice que discierne los pensamientos y que las intenciones del corazón. A nosotros nos pueden engañar, ¿cierto que sí? A nosotros nos pueden eludir, pero a la palabra de Dios y a Dios no se le puede engañar. La Escritura dice que la misma palabra discierne, ¿qué hace? Que discierne los pensamientos y también la intención del corazón. Nosotros no sabemos qué puede estar pensando una persona. No sabemos qué puede ocultar su corazón. Aparentemente vienen como ángeles, como personas de luz, ¿cierto? Como ovejas. Y de repente sale la intención de su corazón y sale lo que está en sus pensamientos. A través de la palabra nosotros podemos discernir esto, no en nuestra fuerza humana. Y por eso viene el primer punto, que dice, la palabra de Dios no solo se lee, se empuña. Amén. ¿Y por qué se empuña la palabra de Dios? Porque el apóstol Pablo habla de la espada del Espíritu en Efesios. Y dice que la palabra de Dios es la espada. ¿Cuál es su espada? Algunos tienen un puñal, algunos tienen un machete, algunos tienen una rula bien buena o no tienen un sable. Pero es la palabra de Dios. Vienen diferentes presentaciones, pequeñas, grandes, extra grandes, con letra pequeña, con letra menuda, con comentario, con letra extra gigante para los que no podemos ver. Amén. Pero dice que la palabra de Dios es esa espada que nos enseña esta escritura, que nos enseña la palabra. Dice que la Biblia no es solamente información, la Biblia no es solamente texto que están allí. La Biblia, la palabra, es un arma espiritual, es esa arma que Dios nos ha dado para vencer al mundo de las tinieblas, vencer al mundo de los espíritus que están allí rodeándonos todo el tiempo, buscando por dónde entrar para hacernos caer, para hacernos tropezar y para hacernos menguar en la fe. Amén. Entonces es esa arma que Dios nos ha dado para enfrentarnos al mundo de las tinieblas, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo no tengo esa arma en mi mano? Me encuentran desarmado y cualquier persona nos puede hacer daño. ¿Qué pasa si encontramos un policía en medio de una redada sin arma? Es presa fácil, ¿cierto? O un soldado que esté en la guerra pero no tenga armas. ¿Qué puede pasar con ese soldado? Hay una alta probabilidad de que no regrese. ¿Cierto que sí? Entonces nosotros, ¿por qué andamos por la vida sin armas? Y no estoy hablando de armas físicas, sino de la palabra de Dios en nuestra vida. Amén. Es una espada. Una espada no sirve si la tenemos allí colgada. De nada sirve tener un arma allí, la espada allí colgada, o una espada sin desenvainar. No sirve de nada. ¿De qué me sirve tener en mi casa una Biblia si no la leo? ¿De qué me sirve tener en mi casa una Biblia abierta en el Salmo 91 si no sé qué dice el Salmo 91? Si no lo aplico en mi vida. Mucha gente la tiene en el Salmo 23 y de ahí no salen. De nada me sirve tener un arma allí llena de polvo, llena de todo esto, porque cuando necesito un arma para enfrentarme al mundo de las tinieblas, a lo oculto, a lo que está allí operando, no voy a saber utilizarla. Porque seamos honestos y sinceros, ¿quién de aquí lo mandan para la guerra y le dan un arma, sabe utilizarla? Nadie. Tenemos que prepararnos primero para poder utilizar un arma, ¿cierto que sí? Si no sabemos manipular un arma, no nos sabemos defender. Es como tener una Biblia allí y no la leemos, estamos igual descubiertos. Tenemos el arma, pero no la utilizamos. Amén. Entonces la Biblia debe ser leída,
debe ser creída, pero también declarada. Tenemos que declarar la palabra. Amén. Efesios 6:17, ¿qué dice? Por favor, si lo podemos buscar. Efesios 6:17. Vamos a ver qué dice Efesios 6:17. Estamos en el mes de la Biblia, así que vamos a leer Biblia. Amén. Efesios 6:17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Entonces, la palabra griega usada para espada, Efesios 6:17. Amén. ¿Todos estamos ahí? Ok, entonces dice, vamos a repetir para que no se me desconcentren. Dice: y tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces nos deja saber el apóstol Pablo a través de su carta a los Efesios que la palabra es la espada del Espíritu. Y en el griego original, si nosotros nos vamos al griego, la palabra utilizada para espada es machaira, que es una espada corta usada en la guerra, en la batalla. Amén. ¿Qué es una espada? ¿Para qué se usa? Para una batalla cuerpo a cuerpo. Yo no puedo disparar una espada. La espada, ¿cómo? La tira y sale corriendo y le da por el lado de la cancha. ¿Cierto? Entonces no podemos ir a la guerra con una espada y pretender que desde lejos vamos a luchar. Cuando yo me armo con una espada, que es la palabra del Espíritu, quiere decir que yo me estoy preparando para una guerra cuerpo a cuerpo, cara a cara, hombre a hombre. Esto revela que la lucha que nosotros tenemos como creyentes, como cristianos, no es teórica, no es lejana. No es algo a la imaginación, es una lucha que nosotros tenemos diaria. Es una lucha que nosotros tenemos directa. Amén. Todos los días tenemos luchas. ¿Quién aquí tiene luchas diarias? Yo tengo luchas. Todos los días luchamos con pensamientos, todos los días luchamos con sentimientos, con emociones, con cosas, con preocupaciones, con problemas, con alguna situación que pasó que no podemos controlar. Todos los días tenemos que luchar por algo. Amén. Y entonces nosotros tenemos que estar preparados. La palabra traducida como la palabra de Dios, cuando dice acá en Efesios que es la palabra de Dios, la espada, cuando se hace referencia a la palabra de Dios en el hebreo original, habla acerca del rema. Eso quiere decir que es la palabra de Dios, que no se refiere al contexto logos en el hebreo, sino rema, que en síntesis quiere decir que la palabra de Dios debe ser hablada y proclamada con autoridad. Ese es el arma que Dios nos ha dado. Efesios nos enseña esto. Debemos utilizar esa arma con seguridad y con autoridad, porque Dios es el que nos las dio. Amén. Esto significa que la escritura se convierte en un arma cuando la declaramos con fe. Yo no puedo decir, a lo mejor estoy lleno de miedo, tengo alguna dificultad y voy a estar con el temor y con la angustia y con la inseguridad, y voy a decir: ay, es que todo lo puede en Cristo que me fortalece, y yo temblando. Me jalaron las sábanas, ay, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Jehová reprenda al diablo, y estoy temblando ahí. Me prendieron el foco del cuarto, ay, todo lo puede en Cristo. Y yo temblando. No, el Señor dijo: yo no te he dado espíritu de cobardía, yo te he dado de poder, de autoridad, de dominio propio. Y decláralo con fe. Diga: Jehová reprenda al diablo, y todo lo que no sea de Dios tiene que huir de ti, porque tú le crees a la palabra de Dios. Y ese es el arma que Dios hoy te está dando, que tú tienes en tus manos. Amén. No basta solamente con saber la Biblia, porque hay muchos cristianos que saben la Biblia, pero no la confiesa.
no la aplica, no la proclama y sobre todo no la cree. Amén. En este tiempo el Espíritu Santo nos está llevando a que listo, ¿sabes la Biblia? Créela, confiésela, obedece y ten fe en esa palabra. Ten fe. Amén. Jesús derrotó al diablo en el desierto. Lo mencionábamos, ¿cierto? Pero Él no lo hizo con razonamiento humano. Él lo hizo con declaraciones de la palabra. Vamos ahí a Mateo 4, por favor. Vamos a ver cómo Jesús derrotó al diablo en el desierto, palabra a palabra, solamente con la escritura. Y de aquí vamos a ver la importancia del por qué necesitamos leer e instruirnos en la palabra de Dios. Amén. Y dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. ¿Por quién? Por el diablo. Lo tenemos acá en pantalla si desean. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Vamos a leer hasta el 11. Y vino a él el tentador y le dijo, ¿qué le dijo? Si eres el Hijo de Dios, di a que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y cómo respondió Jesús? Miren, Él le respondió y dijo, escrito está. ¿Jesús sabía Biblia o no sabía Biblia? ¿Él se había preparado o no se había preparado? Él estudiaba la palabra de Dios, aún siendo Dios, aún siendo el Hijo de Dios. Él se preparó y estudió la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder enfrentar al diablo. Y dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y que continúa diciendo, el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Ojo, el diablo también conoce la Biblia, porque él la está citando aquí. Dice, escrito está, y le dice que dice la Biblia, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. El diablo le está recitando la Biblia a Jesús. Amén. Tremendo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros no estamos preparados? Vamos a ver qué le respondió Jesús también a través de la palabra. Jesús le dijo, también está escrito, amén, dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Y qué continúa diciendo? Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorases. ¿Y qué le responde Jesús? Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y después, ¿qué pasó? Y el diablo entonces le dejó. El diablo tiene que huir cuando nosotros le confrontamos con la palabra. La palabra de Dios es el arma más poderosa que Dios nos ha dado. El diablo tiene que correr. El problema tiene que huir. La circunstancia tiene que retroceder. Porque Dios nos dio su palabra. Si tú tienes una palabra sobre ti, no necesitas más nada. Porque es Dios mismo quien ha dado esa palabra sobre ti. Y mire qué dice, y aquí vinieron ángeles y le servían. Hoy el Dios está enviando ángeles a tu favor. Ángeles ministradores, ángeles a tu servicio, ángeles que van a ayudarte en el momento de la prueba. Escrito está, el ángel de Jehová acampa alrededor de quienes le temen y los defienden. Lo dice la palabra, no lo dice el pastor Alfredo. ¿Es importante saber la escritura? Claro que sí. ¿Es importante saber cuáles son las promesas de Dios? Claro que sí, para que cuando venga la adversidad, cuando vengan esos pensamientos, estemos preparados y los contrarrestemos con la palabra de Dios. Cada vez que el enemigo tentó a Jesús,
Jesús le respondió con un versículo específico y certero a lo que él estaba diciendo. Por eso el creyente, nosotros tenemos que usar la palabra correctamente. Jamás debemos pelear desarmados. Amén. Punto número 2. La palabra de Dios revela, hiere y sana. La palabra de Dios, ¿qué? Revela, hiere y sana. Hebreos 4:12. ¿Qué dice Hebreos? Hebreos nos puede o nos revela 3 dimensiones del poder de la palabra de Dios. Vamos a ver rápidamente qué nos dice Hebreos. Hebreos 4:12. Amén. Ahí dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne entre los pensamientos y las intenciones del corazón. Ya eso lo habíamos leído, ¿cierto? Pero porque la palabra de Dios dice que es viva. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra viva viene del hebreo sao, con Z, sao, y quiere decir en el original que tiene vida propia. Eso es lo que nos quiere decir cuando dice la palabra de Dios es viva. En ese texto en específico quiere decir que tiene vida propia. Amén. Y la palabra eficaz viene del hebreo energes, que quiere decir produce un efecto. Eso lo dice el original de la traducción del hebreo. La palabra eficaz viene del hebreo energes, que quiere decir producir un efecto. Y dice más cortante que toda espada de 2 filos. Entonces, ¿qué quiere decir en pocas palabras? Que la Biblia no está muerta. ¿Aló? Acabamos de leer que la Biblia, la palabra de Dios, tiene vida propia. Quiere decir que no está muerta, sino que es como esa semilla que se siembra en nuestro corazón, pero que contiene el poder de Dios. Amén. Isaías 55:11 dice, Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo, ¿qué dice? Quiero, y será prosperada en aquello que la envié. Vamos a repetirlo, dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la que la envié. La palabra de Dios nunca va a regresar vacía y se va a cumplir en tu vida, quieras o no, se va a cumplir. En algún momento se va a cumplir esa palabra. Cada vez que tú lees la palabra de Dios, el Espíritu Santo la activa dentro de ti. Cada vez que tú lees y comienzas a leer la palabra de Dios, vas a operar, esa palabra va a comenzar a operar en tu vida. Amén. Entonces, comienza a cortar, comienza a quitar lo que no sirve y comienza a dejar lo que sí sirve. Separa lo malo de lo bueno en nuestras vidas. Mire, no tiene que ser el pastor que nos diga, tienes que dejar esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro. El Espíritu Santo mismo, a través de su palabra, te va a dar el convencimiento y te va a dar el discernimiento y te va a ir enseñando poco a poco qué debes hacer y qué no debes hacer, qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. Amén. No se trata de que el pastor te indique, es a través del Espíritu Santo. Amén. Él va a quitar lo impuro y va a sanar cualquier herida del pasado. El enemigo nos va a atacar muchas veces a nosotros con pensamientos, con mentiras,
recordándonos heridas del pasado, cosas que hemos dejado atrás, condenaciones, fallas, cosas que hemos hecho en nuestra vida anterior, antes de conocerle a Jesús, antes de conocerle a Cristo. La Biblia dice que Él discierne entre los pensamientos y las intenciones del corazón. En otras palabras, lo que quiere decir es que Él desenmascara cualquier mentira que el diablo quiera sembrar en tu mente. Porque Él sabe que tú le amas. Él sabe que tú quieres hacer las cosas bien. Aunque el diablo quiera decir que tú no eres suficiente, que tú no vales, ahí es donde entra la palabra de Dios a discernir los pensamientos y los corazones de nosotros. La espada de Dios, la palabra de Dios es esa espada del Espíritu. No solo corta enemigos, no solamente para derrotar al diablo, sino que también nos liberta nuestra propia vida, nos libra de todo mal. Por eso el que vive conforme a la palabra no teme a la confrontación espiritual. Amén. No teme a la confrontación, porque la palabra primero hiere. Decíamos que la palabra hiere, ¿cierto? Porque la palabra de Dios cuando llega a la vida tiene que causar un efecto. Amén. Tiene que causar algo, nos tiene que confrontar, nos tiene que doler, nos tiene que decir, mira, tú estás mal. Yo necesito que tú cambies y realmente si me amas, toma tu cruz y sígueme, dice el Señor. Deja tu pecado. A todo el mundo le decía, ¿sabes qué? No peques más y sígueme. No peques más, tus pecados son perdonados. Es lo único que quiere el Señor. Pero para que nosotros tengamos esa condición, para que nosotros tengamos esa confrontación o esa conciencia de pecado, tenemos que reconocer que no estamos bien. Y muchas veces nos duele reconocer que hemos fallado. Pero no es solamente nos hiere, sino que después que reconozcamos esto, Dios nos quiere sanar. Nos hiere para sanarnos, para corregirnos, para restaurarnos y para cortar cualquier cosa, cualquier cadena de maldición que el enemigo quiera utilizar para arrastrarnos. Amén. Punto número 3. La palabra es la defensa y el ataque del creyente. Defensa y ataque. Dos palabras claves. El apóstol Pablo en 2 de Corintios, por favor vamos a leerlo, 2 de Corintios 10, verso 4, dice de la siguiente manera, 2 de Corintios, verso 4. 2 de Corintios 10, 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? De fortalezas. ¿Y qué dice? El siguiente. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Dice, quitando, derrumbando toda altivez en contra del conocimiento de Dios. Muchas personas creen que nosotros estamos locos y que nos dicen, ay, ahora se va a meter aleluya, y nos atacan por venir a la iglesia. Amén. Pero aquí dice claramente que cuando nosotros venimos a Cristo, Él quita toda altivez. Él quita todo argumento en contra del conocimiento de Dios. Hoy usted que está aquí es un bendito, un bendecido, porque hoy se está enriqueciendo, se está alimentando, se está nutriendo de la palabra de Dios, en el conocimiento de la Escritura del Señor. No es solamente creer en Dios, yo creo en Dios y voy a la iglesia y vuelvo a mi casa y sigo igual. El Señor quiere más. El Señor quiere que tú llegues a la iglesia y salgas de aquí transformado, salgas libre, salgas descansado. Dice el Señor, todos los que están trabajados y cansados, vengan a mí, que yo los voy a hacer descansar. Amén. El enemigo usa argumentos, pensamientos, filosofía, posiciones doctrinales, posiciones teológicas, comentarios. ¿Para qué? Para desestabilizarnos. Pero la palabra de Dios es el arma que destruye cualquier fortaleza mental.
cualquier ideología, cualquier posición. Cuando nosotros estamos centrados en la palabra de Dios, no hay argumento válido delante de la presencia del Señor. Amén. Cuando la mente es renovada por la Escritura, los ataques pierden su poder. Cuando nosotros renovamos nuestra mente, cualquier ataque que nosotros tengamos que recibir va a perder su poder, porque nosotros estamos firmes. Les voy a poner un ejemplo práctico. Cuando el diablo te dice a ti, tú no eres digno de Dios, de la presencia de Dios, ¿tú qué le puedes responder? Usando la palabra de Dios. Nos quedamos en blanco muchas veces. Es ahí donde nosotros como creyentes tenemos que prepararnos. Tenemos que estar allí en la brecha y decirle, como dice la Escritura, como dijo Jesús, escrito está. Fácil, escrito está. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y dónde dice eso? Pastor, ¿dónde dice eso? Romanos 8:1. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Que tú pecaste, sí, pero ya soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Y ya no hay ninguna condenación para mí. Cuando te dice, mira, Dios te abandonó, tú estás solo. Tú estás solo, mira, tus hijos te dejaron, tú vives solo. Todas estas cuestiones, te sientes agotado. Y el diablo comienza a traer todos estos pensamientos a tu mente. ¿Cómo le enfrentas tú al diablo? ¿Cómo le enfrentas tú al mundo en esta situación? Escrito está, sacando la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hebreos 13:5 dice, no te dejaré y no te desampararé. El mismo Dios está contigo. Tú no estás solo. La presencia de Dios está contigo. Amén. Cuando te dicen, tú no tienes futuro, tú estás perdido, tú no sirves para nada, tú no vales. ¿Qué bueno puede salir de ti? ¿Qué me puedes enseñar tú? ¿Qué le respondo yo al diablo? Escrito está. Todo por la palabra. Amén. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Todo te va a salir bien, porque Jehová sabe cuáles son los pensamientos que tiene para ti. A lo mejor tú no ves el panorama completo, pero Él ya sabe qué va a pasar con tu vida. Y Él te está diciendo, mis pensamientos para ti son de bien y no de mal. Son de vida y no son de muerte. Cuando nosotros proclamamos cada promesa de forma efectiva y certera, es como ese golpe que le damos de manera directa al reino de las tinieblas. El diablo sabe que con nosotros no va a poder, porque estamos aplicando la palabra de Dios certeramente, así como Jesús. Cuando nosotros nos instruimos, por eso un cristiano lleno de la palabra de Dios no es presa fácil para el diablo, sino un guerrero con su espada en la mano. Amén. ¿Cuántos quieren salir de aquí con esa espada en la mano como esos guerreros? Amén. Cuarto y último, y termino con esto. La palabra mantiene al creyente firme en la batalla. La palabra de Dios mantiene al creyente firme en la batalla. Efesios 6:13. Vamos a ver qué nos enseña Efesios. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día, ¿qué? Bueno, malo. Para que podamos resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Quiere decir entonces, Efesios, que vamos a tener días malos. Amén. Es que yo soy cristiano ahora, todo es color de rosa. No, Señor, de ninguna manera.
El mismo apóstol Pablo nos enseña a través de la inspiración del Espíritu Santo y de Dios en Efesios que vamos a tener días malos y es normal. Hacemos parte de este mundo, no todo va a ser color de rosa ni nos va a salir bien. Hay momentos de la vida donde vamos a decir, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Cierto que sí? ¿Cuántos han sentido así en algún momento de su vida? Todos. Pero dice, estad firmes, ceñido vuestros lomos, cíñanse. Dice, para que habiendo acabado todo, sigan allí firmes. Quiere decir que va a venir el día malo, pero ese día va a pasar. Pero cuando pase, usted todavía siga con su fe intacta en Dios. Amén. La firmeza no viene de la emoción, sino de la convicción. ¿En quién? En Cristo, en la palabra de Dios. Emoción y convicción son dos palabras muy distintas. Por emoción yo puedo hacer muchas locuras, pero cuando yo estoy convencido de algo, nadie me saca de allí. Yo estoy convencido de que Cristo es verdad. Yo estoy convencido de que Cristo vino a la tierra y murió por mí en la cruz del Calvario, por mis pecados, por mis errores, por mis adicciones, por mis enfermedades. Esa es mi verdad. Yo estoy convencido, yo por emoción no voy a cambiar esa verdad. Amén. Tenemos que estar convencidos. No se deja mover por el miedo el creyente cuando está convencido. Las modas ni las mentiras del mundo. Amén. La verdad lo es o nos hace estable. Dice el Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. El término ceñir, como tal, vuestros lomos, cuando dice la Escritura, hace referencia al cinturón del soldado romano, que sostenía toda su armadura. ¿Qué pasaba cuando se quitaban el cinturón? Toda la armadura se le caía. Entonces, cuando nos dice, cíñanse, quiere decir que estemos firmes, que nos pongamos el cinturón de Dios. Amén, que estemos allí, porque si nos quitamos eso, toda nuestra armadura se viene abajo. Si no la tienes como base, esa palabra de Dios en tu vida, la armadura se te va a caer. Amén. Podemos estar muy preparados, pero si no nos la ceñimos y no la llevamos para aquí y para allá de día y de noche, dice que meditemos en este libro de la ley de día y de noche. Lo dice la Escritura. Día y noche, que estemos siempre en constante preparación, búsqueda del Señor. ¿Para qué? Para poder vencer las tinieblas y los que gobiernan este mundo. Salmo 119, 130 dice, la exposición de su palabra alumbra y hace entender a los simples. Quiere decir que muchas veces la palabra de Dios es la que nos va a iluminar, nos va a alumbrar. Cuando la palabra es predicada, las tinieblas, el mundo de las tinieblas retroceden, tiene que retroceder. No porque el predicador esté gritando, no porque el predicador esté haciendo cualquier cosa aquí adelante, sino que cuando la palabra de Dios es verdad, dice que es luz. La palabra de Dios es luz de la verdad y disipa y retira cualquier engaño del diablo en nuestras vidas. El Halloween, volviendo al tema, es una celebración de la sombra, de las tinieblas. Amén. La iglesia, nosotros celebramos la cruz de Cristo, la luz del Señor, la palabra viva de Dios. Como conclusión, empuña tu espada. Amén. Empuña tu espada. Dile a la persona que tiene ahí al lado, empuña tu espada. En un tiempo donde el mundo exalta la oscuridad, Dios busca una generación que se levante con la espada del Espíritu en la mano. Amén. No basta solamente con conocer un versículo bíblico, sino que tenemos que vivirlo, orar por él, aplicarlo, creerlo y declararlo. Amén. Yo te invito a que te coloques de pie.